Señor, gracias por esa palabra que tú nos has dado. Gracias por esa palabra que traes esta mañana, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por cada una de las cosas que hace en nuestras vidas? Amén. Estábamos cantando Dios de pactos, ¿verdad? Dios que cumple sus promesas. Y sabe que de eso vamos a predicar ahora, acerca de las promesas de Dios que nos fortalecen. Promesas de Dios que nos fortalecen. ¿Y cuándo necesitamos ser fortalecidos? Cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos pasando momentos de dificultad. Uno necesita aferrarse a algo, a tomarse de algo, tomarse de la palabra de Dios para sentir seguridad en lo que, para poder salir adelante. Y sin duda, todos hemos pasado momentos difíciles. No me cabe la menor duda que todos hemos pasado momentos difíciles. Situaciones que se nos dan en la vida que nos llevan a tener un cierto sentimiento. Un sentimiento que también, cuando estamos por momentos difíciles, creo que todos lo hemos tenido. Y ese sentimiento es el temor. El temor. Cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando nos encontramos en un momento difícil, muchas veces nos viene el temor. Nos viene el temor. Esa es una reacción normal. Es una reacción normal ante las dificultades, ante los momentos de peligro, ante los momentos de situaciones que sentimos que ya no tenemos control sobre las cosas. Y este sentimiento de temor se nos manifiesta casi en todas las áreas de nuestra vida, por no decir en todas. Por ejemplo, en la familia. Los que somos padres, ¿verdad? Siempre tenemos aquel temor de qué va a ser de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en una situación, en otra, nosotros decimos, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? Cuando nos damos cuenta que están en una situación, también ellos pasando un momento de dificultad, o aún desde que son pequeños, ¿verdad? Por el mismo situación que se vive en los países, violencia y tantas cosas, economías con mucha dificultad, uno dice, ¿y mis hijos? ¿Cómo les va a ir en la vida? ¿Cómo les va a ir en su vida? En las parejas, hermano, en los matrimonios. Uno a veces se pregunta cuánto tiempo vamos a estar juntos. Y no por causa de divorcio, sino porque el Señor de repente va a llamar a uno o a otro a su presencia. Y uno tiene ese temor. Y más cuando el cabeza de hogar o el que realmente lleva el sostenimiento del hogar, por ejemplo, las familias en que solo está la mamá, por ejemplo, y la mamá es la que provee para sus hijos y para toda la situación del hogar, los hijos también se preguntan, ¿y qué va a pasar cuando no esté mi mamá? ¿O qué va a pasar cuando no esté mi papá? Y los padres también piensan así, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo no estoy? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y todo eso nos crea ciertos temores. Y en el hogar, hermano, tantas cosas que nos agobian, como ¿cómo voy a hacer para pagar los recibos? La gente que se queda desempleada, ¿y hoy cómo voy a hacer para pagar el alquiler? ¿Y hoy cómo voy a hacer para pagar el agua? ¿Y hoy cómo voy a hacer para pagar la electricidad? ¿Y cómo voy a hacer? Y todo eso llena de temor. Y como les digo, mire, el temor, hermano, se nos manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, ¿verdad? Cuando empiezan los despidos, a saber si me van a quitar el trabajo también a mí, ¿verdad?
Y en la salud, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando vino la pandemia, ¿verdad? El temor a que no me vaya a enfermar yo y me vaya a poner grave y me vayan a meter al hospital. Y tantas cosas, hermano. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, la reacción inmediata nuestra es el temor. Es el temor. Y si usted ha tenido temor, no crea que usted es el único y tampoco crea que algo malo está pasando en su vida. Mire, a unos grandes hombres que aparecen en la Biblia, hombres que tenían una fe tremenda. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de los héroes de la fe, también tuvieron que padecer y tuvieron temores, tuvieron dificultades. Y por decirles algo, el pueblo de Israel cuando iba huyendo de Faraón, ¿verdad? Que salen de Egipto y va Moisés y ve el pueblo y llegan enfrente del mar. De repente no pueden pasar y ven que ya viene el ejército otra vez persiguiéndolos para matarlos. Y tuvieron temor. Tuvieron temor y tuvieron miedo y dijeron, ¿para qué nos venimos? A lo mejor nos hubiéramos quedado allá y allá esto y allá lo otro. Pero su reacción fue el temor. Y de igual manera, ¿se acuerdan los discípulos de Jesús? Mira, uno podría pensar que los discípulos de Jesús, por estar con el Dios mismo, no iban a tener temor, pero cuando iban en la barca y llega la tempestad, no tienes, ¿cómo se llama? Cuidado, que perecemos. O sea, tuvieron temor que se iban a morir. Y así podemos encontrar el profeta Elías, hermano, un profeta muy usado por Dios, pero cuando Jezabel lo mandó a buscar, que lo quería matar, salió huyendo y se fue a refugiar. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? ¿Qué le dijo Isaías a Dios? Basta, Jehová, quítame la vida. Imagínense que a tal grado, que a tal punto llegó el temor que dijo, mejor me muero. Y hay personas que enfrente de las dificultades, enfrente de los temores, muchas veces han pensado en quitarse la vida. Y algunos se la quitan, ¿verdad? Por temor de lo que va a pasar, por temor al futuro. Entonces, la mayoría de las veces, estos momentos difíciles, estos momentos de dificultad, nos llevan al temor por una cosa, el temor al futuro. El temor al futuro. Porque mire, el pasado, como dice la canción aquella que ustedes cantaban antes, ya lo pasado, ¿verdad? Eso ya pasó, ya no podemos hacer nada para cambiarlo. El presente lo vamos viviendo, cada segundo es el presente y lo vamos viviendo. Pero lo único que uno tiene temores, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar dentro de una semana? ¿Cómo va a venir el próximo año, ya que estamos casi por terminar este? Y entonces todo eso trae dificultades. O más bien trae temores y trae esa sensación, ¿verdad? Ese temor al futuro. Y quiero comentarles algo, y quizás va a ser parte de un testimonio. Ustedes saben que hace casi un año, yo creo que yo hoy estoy cumpliendo un año de que me operaron el año pasado, ¿verdad? Y bueno, fue una operación programada, me habían detectado una enfermedad, no había otra salida más que la operación. Y bueno, nos preparamos y fuimos a la operación, ¿verdad? Y cuando estaba ya después de la operación, estaba en el cuarto de hospital. Creo que al segundo día o al tercer día, después de que me habían operado, salí bien, estaba bien y todo lo demás. Pero creo que la segunda noche, la tercera noche, que estaba ahí en el hospital, bueno, en el día, empecé a tener una hemorragia interna. Y salía sangre, y no la podían controlar. Y entonces llamaron al médico que me había operado y el que me estaba dando seguimiento en el hospital. Y me habla por teléfono el médico, ¿verdad? Para decirme, mire, estoy preocupado
porque todo el día, hermanos, hemorragia, hemorragia, hemorragia. Y se puede imaginar, hermanos, lo que uno puede sentir, que uno esté en las manos del médico y que el médico le diga que está preocupado. O sea, uno dice, este no hay qué hacer, y esto es mucho menos yo. Entonces, en vez de darle esperanza, en vez de darle a uno seguridad, más temor, ¿verdad? Más duda, más... y entonces, me dice, mire, quizás lo vamos a volver a preparar y lo vamos a llevar a sala porque no sabemos qué es lo que tiene. ¿Se imagina 2 días después de que había sido operado, 3 días después de que había sido operado, que le digan a uno que lo van a volver a meter a sala? Y entonces, pues ahí estaba, ¿verdad? En el hospital. Y no sé por qué razón ese día, Brenda y Betty no estaban, porque siempre estaban ahí, siempre se quedaba uno a dormir. Allí en el día estaban ahí conmigo o se turnaban para ir a la oficina, o en la noche se quedaba cada una de ellas. Pues ese día no estaban. Algo había, por alguna razón no se quedaron a dormir. Y entonces, pues ahí estaba yo en la cama. Yo le había pedido al Señor muchas veces tener visiones. Mi esposa me decía a veces que, fíjate que vi tal cosa, fíjate que no sé cuánto, fíjate que vi que un hombre, fíjate que, por ejemplo, vi un perro negro que estaba ahí, que no sé qué, y lo reprendí. Y yo decía, yo quiero tener visiones, porque hay gente que tiene visiones también bonitas, ¿verdad? De, mire, yo he visto que usted tal cosa. Entonces yo le decía al Señor, yo quiero tener visiones, pues ese día las tuve, hermano. Pero no eran las visiones que yo quería tener. Yo estaba en la cama y la pared de enfrente, yo abría los ojos y yo veía que la pared se empezaba a resquebrajar. Y se empezaba a quebrar la pared, y entonces cerraba los ojos, los volví a abrir y ya estaba la pared bien. Y veía otra vez que se empezaba a resquebrajar la pared, y entonces yo dije, ¿qué está pasando, verdad? Pero hasta allí yo decía, a saber, ¿verdad? Pero de repente, hermano, en una de esas de abrir los ojos, vi que entraron un montón de niños. Y yo solo vi así, y ya no los vi, ¿verdad? ¿Qué está pasando, Señor? Y de repente vi que entraron adultos, pero nadie llegaba, ni eran enfermeros, no, que era una visión. Entonces empezó el temor, porque como a uno le dicen que cuando uno se va a morir empieza a ver cosas de su vida y todo, menos mal que yo no podía reconocer a nadie de los que veía que entraban, ¿verdad? Entonces tuve temor, ¿verdad? Y no fue falta de fe, sino tuve temor, pues diciendo, ¿y aquí qué va a pasar, verdad? O sea, el médico no me daba buenas noticias y yo veía que en vez de ir mejorando empeoraba, la hemorragia no cesaba, es más, se volvió más frecuente. Y cuando ya el doctor me dijo que quizás me iban a volver a operar, yo dije, podría aguantar una operación 2 días después de la primera, otra vez anestesia y todo eso. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabes, mi vida está en tus manos y ahí vamos a seguir. Pero cuando yo estaba con eso, ¿verdad? Orándole al Señor, pidiéndole al Señor qué iba a pasar, Dios me dijo lo siguiente. Dios me dijo, aférrate a mis promesas. Aférrate a mis promesas. Vive mis promesas. Mire, para mí fue algo impactante, porque solo eso, ¿verdad? Aférrate a mis promesas, vive en mis promesas. Yo dije, tengo que creer en las promesas de Dios. Y entonces, en ese momento, la primera promesa que se me vino, es una promesa que a mí siempre me ha gustado mucho, la primera promesa que se me vino en la mente fue Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas. Que era lo que a mí me estaba dando, me estaba pasando, y en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, para mí, el haberme acordado, el haber recibido ese versículo
que había venido a mi corazón, me llenó de tranquilidad. Me llenó de tranquilidad. Tenía el hemorragia, pero ya me sentía más tranquilo. Y entonces, ¿y por qué me sentía tranquilo? Porque yo estaba convencido, estaba totalmente convencido que era Dios quien me había hablado. Y si Dios había hablado y Dios me había dicho que tenía que creer en sus promesas, yo entendí que si yo creía la promesa que iba a venir a mi corazón, eso se iba a cumplir. Eso se iba a cumplir. Y vea lo que dice la promesa: no temas. No temas. Y la razón de por qué no debemos de tener temor, porque yo estoy contigo. Y en ese momento entendí que por alguna razón mi esposa y mi hija no estaban ahí, pero Dios me estaba diciendo: no tengas temor, porque yo estoy contigo. Y mire, si la presencia de Dios, si Dios está con uno, ¿y qué más necesita uno? ¿Qué mejor compañía que la presencia misma de Dios? Y entonces dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo me sentía que ya, de aquí no voy a salir, ¿verdad? Esto no va a cambiar, aquí voy para mal. Pero el Señor me dice: no te desanimes, no desmayes, no, ¿cómo se llama? No te debilites en tu fe. Y luego dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y que te esfuerzo es, te doy fuerzas. Entonces el Señor dice: no te debilites, porque yo soy tu Dios y yo te voy a dar fortaleza para que sigas adelante. Y luego dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces yo dije: estoy completo. Dios dice que está conmigo, Dios dice que Él me va a fortalecer y Dios me dice que Él me tiene en su mano. Entonces, ¿por qué voy a tener temor? Y ya me quedé con más tranquilidad. Y de hecho, después de que estuve meditando en esta porción de la palabra, me dormí, hermano. Me dormí, pues casi no dormía ese día, estaba por lo del temor. Pero ustedes saben que el Señor hace promesas, pero las promesas no siempre cae la promesa y está la respuesta. La mayoría de las veces entre la promesa y entre la respuesta hay un tiempo. Hay un tiempo. Y ese tiempo se llama fe. Ese tiempo tenemos que esperar con fe, porque la palabra dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera. O sea que usted recibe la promesa, tiene la certeza que lo va a recibir, pero tiene que esperar para que se le haga realidad. Entonces, pero yo dije: bueno, Señor, aquí estoy en tus manos y tranquilo. Me dormí, sí, en la madrugada un par de veces me tuve que volver a levantar por la hemorragia. Pero mírenme, al día siguiente que llega el médico y yo no tenía pero ni una gota de sangre, no, o sea, no, ya la hemorragia había cesado completamente. Me llegó el doctor y me dice: ¿cómo está? Y no, yo que ya nada le dije. Y yo entendí que había sido un milagro, ¿verdad? Un milagro de parte de Dios, que después de que el médico dijera que estaba preocupado y de repente, sin que me hubieran hecho nada todavía, había cesado la hemorragia. Nunca supieron de dónde venía ni nada, pero que sí fue abundante, fue abundante. Entonces me di cuenta que si uno se aferra verdaderamente a las promesas, no que se las aprende de memoria, no que las declara, ¿verdad? Porque uno anda declarando: no, si Dios aquí, si Dios dice en su palabra, si Dios, pero realmente las vivimos. Porque una cosa es repetirlas, una cosa puede ser las de memoria, una cosa es leerlas en la Biblia, pero otra cosa es vivirlas. Otra cosa es vivirlas. O sea, estar convencido que esa promesa va a tener cumplimiento en nuestra vida. Por eso Santiago en su palabra dice, ¿verdad?, que no seamos solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Y lo dice también porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Entonces, claro, nosotros oímos las promesas, debería de haber fe en nosotros, pero esa fe debería mantenernos y sostenernos
sabiendo que Dios va a obrar en nuestra vida, que Dios va a cumplir la promesa que nos ha hecho. Amén. Entonces, después estuve ya, bueno, le agradecí al Señor que había cesado eso, y desde entonces yo me quedé. Tengo que confiar en las promesas, tengo que creer en las promesas, tengo que vivir las promesas, o sea, aferrarme a cada una de las promesas. Y estoy, porque otro día que les predique, preparando una serie de promesas que nos fortalecen. Porque hay varias promesas. ¿Cuál es la promesa que hoy estamos viendo? Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo seguro. Dios siempre está con nosotros. Pero muchas veces el temor viene porque no tenemos la seguridad de la promesa de Dios que siempre está con nosotros. Y entonces nos sentimos atacados por algo y empieza la canillera, ¿verdad? Y empieza la temblazón ahí a saber cómo voy a hacer. Hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué puede impedir que Dios nos bendiga? Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿qué problema es tan grande como para que Dios no lo pueda resolver? Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿qué situación puede estarse dando en nuestra vida? ¿Qué enfermedad puede haber en nuestra vida? ¿Qué situación difícil podemos estar viviendo que Dios no lo pueda sanar o resolver? Pero tenemos que creerlo. Si Dios está con nosotros, no hay nada ni nadie que se pueda enfrentar en contra de nosotros, porque el Señor nos ha dicho, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo te voy a defender. Y entonces nadie te podrá hacer frente. Ya sea problema económico, ya sea enfermedad, ya sea alguien que quiere causarle daño, lo que sea. Si Dios está con usted, debe de tener la seguridad de la promesa de Dios que dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo siempre voy a estar contigo. Y eso le debería dar la seguridad que no importa lo que esté viviendo, que no importa lo que esté pasando, usted tiene que decir, Señor, mira, aquí tengo problemas, pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y eso nos debe de llenar de seguridad. Y luego en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé, ni te dejaré. Y en el 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Una vez más Dios diciéndonos, no te desampararé, no te dejaré. Quizás alguna vez nos ha venido el pensamiento a la mente, ¿verdad? Pensando en que quizás Dios me ha dejado, que quizás Dios no está conmigo, que quizás Dios ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y si Dios ha hecho una promesa, Dios es, como decíamos en el canto, Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. El carácter de Dios es un carácter que promete y cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le da una promesa, usted agárrela, ¿no? Y esté seguro que si Dios le ha dado esa promesa, Dios la va a cumplir. Y entonces, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Dios confirmando nuevamente, no temas porque yo estoy contigo. Y luego dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Y en ese momento que yo estaba en mi angustia y todo eso, saber que Dios decía, yo te ayudaré, no temas, era suficiente para mí para saber que las cosas iban a cambiar, como dice la gente, de la noche a la mañana. Y así sucedió, de la noche a la mañana la situación de salud cambió. Y de hecho, pues me prolongaron un par de días la estadía en el hospital. Galán que en un hotel le digan a uno, le vamos a dar 2 días gratis para que se quede aquí divirtiéndose en la piscina y todo lo demás, pero en el hospital
como que es medio molesto, ¿verdad? Pero, pero por eso, para observarme, pues, saber cómo yo evolucionando, y fui evolucionando bien. Bueno, me acuerdo que el doctor me dijo, lo vamos a tener 5 días más, creo. Y yo cuando iba, como por el tercer día, no, doctor, yo ya no quiero estar aquí. No, pero que miren, no, doctor, le dije, no aguanto y ya estoy bien. Ya en la cama ya no la aguanto, me pongo de un modo, me pongo de otro y no sé qué. Y de hecho, me dieron el alta 2 días antes de la fecha que el doctor me había dado, ¿verdad? Entonces, hermano, aférrese de las promesas. Aférrese, no dude de las promesas de Dios. Y haga que las promesas de Dios realmente se vuelvan vida en usted. No solo tenerlas aquí, sino tenerlas en el corazón. Y tenerlas en el corazón y creerlas y decir, Señor, si tú me has prometido que siempre vas a estar conmigo, yo estoy seguro que tú vas a estar conmigo. Y que ante cualquier situación no estoy solo, no estoy desamparado, no me has dejado. Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. ¿Y qué les quería decir? Usted sabe lo que es un huérfano. Un huérfano es alguien que no tiene padres, alguien que no tiene quien por él. Pero Jesús les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar desamparados. Y de hecho, envió el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que estuviera con nosotros todos los días. Pero miren, qué bonito. El Padre, en el Antiguo Testamento nos dice, yo nunca te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo estaré contigo. Luego el Hijo también dijo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y también dijo, le voy a enviar al Espíritu Santo, le voy a enviar un Consolador para que esté con ustedes todos los días. Mire, las 3 personas de la Trinidad están con nosotros todo el tiempo, hermano, porque hay promesa. Pero entonces, hermano, tenemos que tomarlas, aferrarnos y creerlas. En Deuteronomio 31, 6 y al 8, no sé si lo tomé de la versión Nueva Traducción Viviente, así que si usted la busca ahí, quizás no lo va a encontrar igual, pero dice, así que sé fuerte y valiente. ¿Qué tenemos que ser? Fuertes y valientes, o sea, esforzados, ¿verdad? No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el temor de que los enemigos los iban a destruir, ¿verdad? Para ir a tomar la tierra prometida. Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Mire, cualquier situación que usted va a enfrentar, Dios va adelante, ¿no? Dios va adelante porque Él ha dicho, yo voy a ir delante, no tengan miedo, no tengan pánico, no se preocupen porque yo voy delante, no se desalienten. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros creemos que en nuestro afán queremos avanzar más y más y ir más rápido y queremos ir dejando a Dios atrás. Lo que tenemos es que ir detrás de Dios, ¿verdad? Ir buscándole, ir siguiendo su dirección, sabiendo que si hay un obstáculo, Él lo va a apartar, sabiendo que si hay amenaza de algo, el Señor va a prevenir para que no nos metamos en esas zonas. Pero tenemos que tomarnos las promesas y creerlas. Mire, el pueblo de Israel, después de que salió y que quedó en el desierto, pasaron 2 años de que salieron de Egipto y estuvieron en el monte Sinaí, ¿verdad? En esos 2 primeros años el Señor le dio las promesas, le dio la ley y todo lo demás a Moisés. Entonces, cuando ya tenían las promesas salieron, ¿verdad? Y pasaron llegaron a enfrente de la tierra prometida. ¿Y qué tuvieron? Temor. Moisés mandó que fueran a ver y regresaron y dijeron, no, hombre, si hay gigantes, si nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Y allí son ciudades fortificadas y todo. No, ahí no vamos a entrar.
Y tuvieron temor y no entraron, a pesar que tenían la promesa de parte de Dios que les iba a dar esa tierra. Que Dios les iba a dar esa tierra. Pero por temor dijeron no, y entonces el Señor les dijo, pues entonces se van para el desierto otra vez. Pasaron 38 años en el desierto, ¿no? Dando vueltas, iban a un lado y iban a otro y no sé qué. Y Dios les dijo, miren, de aquí ninguno de ustedes va a entrar, de los adultos, va a entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Y por supuesto que los que estaban pequeños y todo, que no tuvieron poder de decisión, ¿verdad? Cuando ellos crecieron, entraron a la tierra prometida. Pero mire, ya después de los 38 años de andar en el desierto, llegan enfrente y allí habían entendido. Esta nueva generación había entendido que si Dios había dado la promesa, Dios les iba a entregar la tierra. Y entonces delegaron a Josué para que lo guiara y entraron, hermano, y poseyeron. Y si usted lee, Dios iba derrotando a todos sus enemigos, todos los ejércitos que se enfrentaban. Dios los derrotaba, hermano. ¿Pero por qué? Porque creyeron. Porque creyeron una promesa que Dios les iba a dar esa tierra buena, esa tierra donde fluye leche y miel. Y nosotros también, hermano, tenemos que creer las promesas. Cada vez que lea la Biblia y encuentre una promesa, márquela. Y la subraya y lo mete ahí, ¿cómo se llama? Resaltador, lo que sea, para que cuando vuelva a verla diga, Señor, la promesa es mía. Y también márquenla porque a veces leemos una promesa, pero después no nos acordamos a dónde está. Pero si está coloreado, entonces uno anda buscando lo que tiene color y ahí la lee. Pero entonces tenemos que tomarnos las promesas como propias. Y esta primera promesa que hoy les comparto, tiene que tener usted seguridad. Dios está con usted. Usted no está solo. Usted no está solo. Y no importa qué puede ser lo que lo está agobiando, no importa qué puede ser lo que le provoque temor, no importa lo que lo mantiene con ansiedad, no importa que usted en un momento sienta que está solo, que nadie le ayuda, que nadie le acompaña en sus planes, que en sus dificultades usted las tiene que pasar solos, que realmente siente que no tiene apoyo. Aún a veces ni de los más cercanos, no digo que así sea, pero a veces uno sí se siente, porque uno quizás tiene más expectativas de lo que va a pasar y uno dice, nadie me ayuda, nadie me ayuda. En las casas así pasa, ¿verdad? Las mamás dicen, aquí nadie me ayuda, pero realmente sí, en algo ayudan, aunque sea para hacer de estorbo, pero en algo ayudan, ¿verdad? No, pero todos ayudan, o sea, en una casa todos ayudan, hermano, porque de vez en cuando saca la basura, hace esto, hace aquí, hace allá. Pero hay momentos que los problemas son tan propios, tan internos, que nos sentimos que en la casa nadie nos puede ayudar porque es una situación propia, es una situación que la estamos viviendo nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces sentimos que estamos solos. Pero recuerde, no está solo. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, hermano, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué tener temor? Si Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo, porque yo estoy para cuidarte, porque yo estoy para ayudarte, porque yo estoy para sostenerte y siempre te ayudaré. Dios no dice de vez en cuando, dice siempre te ayudaré. Y aferrarnos y tomarnos esa promesa, hermano, y entender que en medio de la dificultad que podamos estar, no tener temor, sino creer solamente en las promesas que Dios nos ha dado. Creerlas, pero creerlas con todo el corazón y estar seguro que Dios está con nosotros, que solo es cuestión de esperar que podamos recibir respuesta al clamor que tenemos y aferrarnos a la promesa. Aferrarnos a la promesa. Asegure la promesa. Viva la promesa. Crea la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dios ha dicho, estoy contigo siempre. Estoy contigo siempre.
Si vivimos la promesa, hermano, fuera todo temor. Porque estamos seguros que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? No hay nada, hermano. No hay nada que pueda, como dice la palabra, no hay nada que pueda hacernos el hombre. No hay nada que nos pueda atacar o tratar de destruir. Dios está con nosotros y esa debe ser nuestra fe. Amén. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para usted este día que usted tiene que empezar a vivir? Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. Ahí dígalo usted como usted quiera. El Señor está conmigo, yo no estoy solo, Dios está conmigo, pero la cuestión es que usted tenga la seguridad que no está solo, que ahí está Dios, que Dios está aquí y que cuando usted se vaya de aquí, Dios va a ir con usted. Amén. Y cuando llegue a su casa, Dios va a estar con usted. Y que en la noche Dios va a estar con usted. Y que mañana Dios va a estar con usted. Siempre, 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 siempre Dios estará con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a firmar sus promesas en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos, Señor, en que quizás el temor nos invade, podemos saber que tú estás con nosotros. Señor, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque en el momento que llegan temores a nuestra vida, podemos decir, Dios es nuestro ayudador, Dios está conmigo, Dios no me ha dejado solo y Dios me va a sacar adelante de esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en el corazón de cada uno de mis hermanos exista esa seguridad, Padre, que estás con nosotros. Que muchas veces el entorno, que muchas veces las circunstancias que nos rodean, que muchas veces las situaciones que se dan en esta vida ciegan nuestro entendimiento o nos velan la vista para que no podamos ver que tú estás ahí obrando por nosotros. O quizás estamos en el proceso de espera entre el cumplimiento de tu promesa, entre tu promesa y el cumplimiento, que nosotros la podamos ver, pero saber, Señor, que aún en medio de ese proceso, aún en medio del desierto, tú estás con nosotros. Tú no abandonaste al pueblo cuando estuvieron rodeando el desierto, viviendo en el desierto, Señor. Tu presencia siempre estuvo ahí con ellos y así estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque después de pasar un momento difícil, el poder saber que tú nos hablas y que tú nos prometes cosas de bien para nuestra vida, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga.